Saludos y bienvenidos a todos y todas a esta séptima reunión del seminario en torno a la teoría política de Antonio Gramsci que estamos ofreciendo dentro de la programación del Centro para el Estudio de la Democracia. Nosotros hoy queremos retomar un poco donde lo dejamos en nuestra sexta reunión, en nuestra reunión previa, en donde ya habíamos empezado a bregar con el corazón propio de el núcleo principal de la teoría política de Antonio Gramsci. La reunión previa, para esa reunión, perdón, les había planteado que por favor leyeran si podían los textos contenidos en la breve antología que nosotros sacamos con Ediciones Callejón, la formación de voluntades colectivas, y que leyeran los textos que estaban presentes en esa antología concernientes al cuaderno 12 y al cuaderno 13. Eh, Porque contiene de las notas más importantes relacionado a temas como el concepto de estado integral o estado en sentido ampliado, sobre los conceptos de intelectuales orgánicos y o intelectual tradicional, y sobre el concepto de hegemonía. Y nosotros, en esa última reunión, se nos fue casi toda realmente discutiendo los textos del cuaderno 12 alrededor del tema de los intelectuales, pero como tratamos de demostrar, perdón, como tratamos de demostrar, en el proceso mismo de uno hablar o de discutir el tema de los intelectuales orgánicos en Gramsci, llevaba a uno necesariamente a tener que incurrir en una reflexión sobre lo que Gramsci llamaba el estado de sentido integral y el asunto de la hegemonía, ¿verdad? Y así un poco recapitulando algunas definiciones que planteamos la sesión pasada. Los intelectuales orgánicos, nos dice Gramsci, son ese grupo de individuos que se crea o que se desarrolla en conjunto a una clase social recién advenida al poder, a su dominación, y cuya función principal de estos individuos intelectuales orgánicos es la de, por un lado, darle coherencia y relativa armonía como clase a esa clase dominante, ¿verdad? Porque uno habla en términos generales de una clase, así en términos típicos ideales, pero pues la clase se compone de múltiples agentes, de múltiples individuos que a su misma vez entre ellos pues tienen intereses eh, posiblemente encontrados, ¿no? Yo decía la, yo decía en la reunión pasada, están los capitalistas como clase, ¿verdad? Y como clase dominante, pues todos quieren ayudar a perpetuar y a reproducir un modo de producción que está anclado sobre la expropiación del usufructo y perdón, de la mano de obra y del usufructo de esa mano de obra de una clase determinada a través de la relación asalariada. Y que está anclado también a la misma vez en la búsqueda de la acumulación incesante de riqueza. ¿Riqueza en función de qué? Pues riqueza en función de la producción de más riqueza. Entiéndase, capital. Eh, pero que aunque la clase capitalista como clase pues tiene unos intereses en común, digamos que dentro de esa clase, capitalista uno versus capitalista 2 versus capitalista 3 versus capitalista 4, entre ellos compiten continuamente porque todos están precisamente enfocados en esta búsqueda incesante de acumulación de riqueza. ¿Y qué sucede? Pues que el mercado es siempre finito. Y por lo tanto, el capitalista uno compite con el capitalista 2, el 3, 4, 5, así subsiguientemente. Por lo tanto, cada clase social, pero en este caso la clase dominante capitalista, necesita de suplementos, de instancias, de instituciones y de individuos, aquí ven los intelectuales orgánicos, que le ayude a dar a esa clase como grupo cierta coherencia.
porque si no sería más difícil llevar a cabo, digamos, acciones de manera articulada para reproducir sus intereses, no como individuos, sino como individuos que forman parte de una clase. Eh, esos individuos, ese grupo de gente que se crea o se desarrolla a la par en la medida en que se va adviniendo el poder, una nueva clase dominante, también tienen es decir, los intelectuales orgánicos, también tienen la función de ayudar a propagar ideologías, formas culturales, formas de pensamiento eh, que sean cónsonos con un orden social, o dicho de otra manera, que sean cónsonos con un conjunto de relaciones sociales que tiende a reproducir los intereses de esa clase dominante. Y ahí es en donde pues, dimos distintos ejemplos, ¿no? Pues intelectuales orgánicos pudieran haber sido en otros tiempos editores en jefe de los grandes rotativos o periódicos de un país en la medida en que los editores en jefe pues pueden influenciar la pauta a plantear en ese rotativo y en la medida en que ese rotativo o periódico tuviera impacto en ayudar a articular los elementos de la discusión pública, pues ayudaba a cultivar, digamos, la cultura política de la gente digamos, que se nutría principalmente pues, de leer los periódicos, ¿no? O intelectuales orgánicos, pues bien podrían ser eh, sacerdotes, pastores, en la medida en que pudieran impactar profundamente, socialmente, las almas, las mentes de sus feligreses, de sus seguidores, de sus creyentes, y en la medida en que se circunscribieran a una prédica y a una lectura religiosa que sea consona, aunque sea al menos pasivamente, con un estado de situación como el capitalismo como medio de producción. O intelectuales orgánicos bien pudieran ser legisladores, funcionarios electos y no electos, que ayudan a producir explícitamente política pública que ayuda a perpetuar, a reproducir los intereses de esa clase dominante. Por lo tanto, que lo que hace al intelectual orgánico un intelectual orgánico no es una característica innata de su ser como individuo, como un ser gran pensante, un ser de mucha erudición, de mucha educación y cultura en el sentido tradicional, aunque no tiene por qué estar regañado con eso, pero que en eso no radicaría su ser intelectual, sino que su ser intelectual orgánico radicaría en ayudar a plasmar, ayudar a organizar, ayudar a formalizar, ayudar a reproducir un conjunto de relaciones sociales en las cuales los intereses de la clase dominante a la que están articulados se tienden a reproducir de manera preponderante o predominante. Y dimos otros ejemplos, ¿no? Hablamos de maestros de escuela y maestras. Lucy, te voy a sacar del cuarto. Mira, a ver. Hablamos de maestros o maestras de escuela en la medida en que, irrespectivamente de sus buenas intenciones, pues tal vez se debían a currículos escolares que están montados sobre esquemas ideológicos que jerarquizan unos saberes sobre otros y que tienden a estar en función del sistema actual en el que vivimos. Hablamos de profesores universitarios, hablamos de los medios, o sea, múltiples posibles instancias de las cuales se pudiera hablar de intelectuales orgánicos. Me disculpan que voy a pausar un momento el audio y el video porque voy a sacar a Lucía del cuarto, no, no puedo. Volvimos, perdón. Este, perdón.
¿Y cómo este asunto de los intelectuales orgánicos nos lleva a hablar, por ejemplo, del Estado y de la hegemonía? Pues, si yo les estoy definiendo este rol de conector, de ligazón que tienen los intelectuales orgánicos como uno que bien puede estar presente en el gobierno electo, pero también está presente en las escuelas, en los clubes profesionales, en las iglesias, en los medios de comunicación privados, pues estoy hablando ya de un poder político que se despliega ya no solamente a partir de la esfera que uno normalmente asocia con el concepto de Estado, ¿verdad? Perdón. Dejando de lado esta distinción que se hace en la ciencia política clásica de Estado y gobierno, Estado como esa institución estatal amplia y el gobierno más bien como la forma fenomenológica particular en la que se expresa una administración particular de gobierno versus otra. Si no pensamos en esa distinción, normalmente cuando la concepción moderna del Estado, pues uno la asocia con el andamiaje gubernamental, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno lee, o sea, la concepción del liberalismo político clásico, del Estado como gendarme, como policía, pues está anclado en el Estado entendido como gobierno que siempre tiene a su disposición un aparato que le permite amenazar con el uso de la fuerza o el uso de la coerción. Cuando uno lee la definición que brinda Marx y Engels en el primer capítulo del Manifiesto Comunista, que dice que el Estado moderno no es otra cosa que la Junta Administradora de los intereses de la burguesía, también están aludiendo al Estado principalmente como ese gobierno, ese complejo de aparatos gubernamentales, judiciales y policíacos con el cual en última instancia una clase puede hacer valer por la fuerza, con la amenaza del uso de la fuerza, su poder. Cuando Max Weber en la política como vocación define el Estado como esa institución social que guarda para sí dentro de un territorio el reclamo del uso del monopolio, del uso legítimo de la violencia, también, aunque no ignora que el Estado puede hacer muchas cosas, insiste en el elemento definitorio del Estado, el elemento del llevar a cabo el uso legítimo, es decir, aceptado, al cual supuestamente se ha consentido para el uso de la violencia. Pues, en contraste con esa definición del Estado que se tiende a pensar como mero gobierno, pues cuando Gramsci habla de los intelectuales orgánicos, esa actividad que llevan a cabo los intelectuales orgánicos a través de toda la sociedad, dentro del el ámbito escolar, religioso, de discusión pública, de comunicación, de las comunicaciones y los medios y tal, pues eso es poder político. Pero es un poder político que se desparrama, o sea, va más allá por mucho de los menos confines del imperio de la ley y, y del andamiaje de herramientas y aparatos que se tienen para hacer acatar la ley o penalizar o multar o castigar a aquel que incumpla la ley. Y es en ese contexto entonces que Gramsci entonces hace dos cosas, alarga el concepto, o sea, amplía más bien la palabra. Alarga es una españolización del italiano, pero amplía el concepto del Estado para decir que el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil. Es decir, el Estado es igual a lo que uno asocia como gobierno, como Estado normalmente, más la sociedad civil. O el mundo que supuestamente algunos también entendían como privado. Y Gramsci usualmente pone privado entre comillas porque el punto de Gramsci es precisamente que en la medida en que en las sociedades modernas el poder político se teje principalmente en la sociedad civil, pues eso deja de ser un ámbito privado, sino que es público de primer orden, porque se están tejiendo las relaciones de consentimiento más importantes que sostienen
a la sociedad o al ordenamiento social. Eh, o sea que esa reflexión sobre perdón, sobre los intelectuales orgánicos lleva a la discusión sobre la ampliación del concepto del Estado, ¿verdad? Y como yo comentaba en la reunión pasada, Gramsci a veces le llama a esto Estado en sentido ampliado, a veces le llama Estado en sentido integral o Estado integral. Y acompañado de esto también viene la reflexión de que en el ámbito de la sociedad política del Estado, ahí es que está presente siempre el potencial uso de la coerción para hacer valer tu poder, mientras que en el ámbito de la sociedad civil son en esas otras esferas sociales en las cuales se descansa más sobre el uso de la hegemonía para conseguir el consentimiento de la gente a un determinado estado de situación. Y definíamos la reunión pasada de manera bastante, eh, de manera bastante nítida. Como Gramsci no hace en los cuadernos, pero yo les decía a los que se pudieron dar cita la última vez que, ves que si yo recojo textos de Gramsci, planteamientos de Gramsci aquí y allá, a través de todos los cuadernos, pues yo definiría la hegemonía de la siguiente manera. La hegemonía siendo esa práctica de poder en las sociedades modernas que se expresa, perdón, sí, esa práctica de poder en en las sociedades modernas que está anclada sobre sobre Cristo, sobre el cultivo continuo del consentimiento activo o al menos pasivo de los grupos subordinados, de los grupos subalternos, haciendo énfasis de que uno, el consentimiento no se da de una vez y por todas. En el caso de la hegemonía siempre implica un proceso, una acción continua en la cual las clases dominantes, para permanecer siendo dirigentes y no meramente dominantes, tienen que estar continuamente alimentando, educando, organizando, cultivando ese consentimiento. Y por otro lado, insistiendo que ese consentimiento que brindamos nosotros, los menos aventajados, los grupos subalternos, es un consentimiento que puede ser pasivo o al menos activo. Activo, sí, ¿verdad? A partir, digamos, de caricaturas. Activo, un consentimiento activo es pues aquella persona que tal vez le va mal en la vida, está económicamente mal, trabaja, lo que trabaja y perdón, lo que gana trabajando apenas le da para cubrir los gastos mínimos y sus cuentas y sus biles. Está explotado, está siempre cansado, pero quizás en su foro interior profundamente cree en ese precepto de que en este sistema no importa mi mala fortuna en este momento, si yo lo trabajo lo suficiente, si yo estudio lo suficiente, si yo me las busco lo suficiente, si yo me fajo lo suficiente, eh, esto es una tierra, un espacio de oportunidades y yo voy a poder lograrlo, ¿verdad? Pero una persona como esa, pues, pues se nutre, o sea, aporta un consentimiento pues activo del sistema, ¿no? Es decir, esa persona pues como a mí me gusta decir así coloquialmente, es una persona que, pues, que se bebe el Kool-Aid completo, ¿no? Del sistema y eso es eh, un, un convencido, completo. Pero pero el capitalismo no necesita que usted sea un fiebrudel para mantener la hegemonía. Al capitalismo le basta con que la mayoría de nosotros consienta al menos pasivamente. Es decir, pues nosotros sabemos más o menos el porqué de las cosas, sabemos que este sistema no está montado sobre ningún precepto moral tradicional, sabemos que está anclado sobre la búsqueda incesante de acumulación privada de riqueza, sabemos que está montado sobre la depredación histórica
del medio ambiente. Sabemos que realmente las oportunidades no están bien repartidas, amén de los golpes de suerte y de la gente que se pega en la loto y la gente, ¿verdad?, de películas de Hallmark que lo logran, pero que normalmente eso no es la tendencia sistémica del mundo en el que vivimos. Y el capitalismo dice, está bien fantástico, incluso hasta pueden celebrar en el cine, en las series de televisión, ficciones anticapitalistas o postcapitalistas o lo que sea. Pues, pero siempre y cuando, ¿qué? Pero siempre y cuando, pues, sigamos jugando el juego, ¿verdad? Siempre y cuando continuemos haciendo nuestras tareas rutinarias, siempre y cuando, pues, paguemos nuestras cuentas, nuestras tarjetas de crédito, siempre y cuando, no nos sublevemos en el trabajo, siempre y cuando no nos organicemos contundentemente en masa para representar una verdadera alternativa o contraofensiva al ordenamiento actual, siempre y cuando no incurramos en ninguna especie de acto de subversión ilegal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Al capitalismo le basta con que, aunque usted esté disgruntled, aunque usted esté insatisfecho, aunque usted esté hasta el tedio, apestado con la cosa, pero pues usted sigue rolling with the punches, usted sigue, ¿no? Poniendo la otra mejilla y poniendo la otra mejilla y poniendo la otra mejilla y poniendo la otra mejilla. Y al capitalismo le basta con eso. Y yo comentaba la reunión pasada que realmente, en gran medida, la perversidad de nuestro sistema actual es que a diferencia de cuando a finales del siglo XIX o hasta mitad del siglo XX, la gente hablaba de la ideología en términos marxistas como falsa conciencia, como que es que la gente apoyaba a a la clase dominante porque es que estaban presos de una ideología que verdaderamente no tomaba en cuenta sus verdaderos intereses materiales y es que la gente estaba, digamos, narcotizada, ¿no? Apelando a la cuestión del opio de las masas, estaba. Realmente la perversidad de la actualidad del sistema es que todos nosotros en general, aun cuando no puede, aun aquellos que no puedan explicarlo a nivel de la ciencia social, todo el mundo más o menos intuye la explicación del porqué de los males sociales. Eh, y si no sabe explicarlo, es cuestión de coger el teléfono, preguntarle a ChatGPT, desde una perspectiva progresista, deme las razones por las cuales que explican, digamos, la razón de la desigualdad social y económica en el capitalismo actual. Y ChatGPT te va a dar seguramente una respuesta de show que te lo va a explicar. Y sin embargo, seguimos viviendo en este mundo que literalmente nos está matando a diario, poco a poco. Eh, y con nosotros, pues, el planeta. Y esa es la, o sea, o sea, de hecho, la hegemonía hoy, en sentido gramsciano, es mucho más contundente que en su tiempo. Porque todavía en el tiempo de Gramsci uno pudiera argumentar que estaba la prevalencia había menos transparencia, digamos. Mientras que hoy está todo in your face, todo está en tu cara, tú lo sabes y no importa. Entonces, pues nada, eso recoge de manera resumida cómo en ese capítulo, en ese cuaderno 12 ese texto de los intelectuales orgánicos te lleva de los intelectuales orgánicos al concepto de estado integral y eso sube al concepto de hegemonía. Mm. Y entonces hoy a eso le queríamos añadir una capa o dos que tienen que ver con, bueno, yo tenía unos pasajes que quería leer que ayudaban a justificar y a sustentar lo que dije en la reunión pasada y lo que he dicho en estos primeros 30 minutos de esta. Pero además de eso, queríamos visitar pues, los planteamientos de Gramsci, perdón, al respecto de entonces cómo llevar a cabo en las sociedades modernas, o no, perdón, decirlo de otra manera. O como si el poder político en las sociedades modernas estaría basado principalmente por la hegemonía.
Pues, ¿qué implicación tiene eso o tendría eso para tratar de articular una estrategia de lucha política? Y para eso, pues queríamos mencionar dos conceptos, que es el de guerra de posición y el de guerra de movimiento o maniobra, que Gramsci planteando pues, una manera diferenciada de lucha política. Gramsci entiende que, ¿verdad? Una guerra de posición es esa estrategia de lucha en la cual los grupos subalternos o los grupos que no están hegemonizando en el momento van poco a poco tratando de renutrir o de transformar los parámetros y los contenidos culturales e ideológicos que están presentes en el sentido común en el cual nosotros nos movemos y a partir del cual nosotros organizamos y nos movemos en el mundo, ¿verdad? Porque el concepto de sentido común es bien importante para Gramsci, aunque lo desarrolla de manera como que esporádica. Porque la discusión de la hegemonía como estrategia perdón, la discusión de la hegemonía como expresión de poder político, su culminación, su logro más exitoso es cuando la hegemonía no solamente se promueve, se propaga, sino que ha devenido, se ha cristalizado, ha dejado residuo en el sentido común a partir del cual nosotros construimos nuestra realidad, y a partir del cual nosotros nos movemos en el mundo, y a partir del cual nosotros organizamos nuestros pensamientos y nos ubicamos políticamente y nos ubicamos a partir de mil cosas. Pues por lo tanto, la guerra de posición es esa lucha política que empieza por la cuestión ideológica, que empieza por la cuestión cultural, que empieza por disputar preceptos básicos contenidos en nuestro sentido común, que empieza pues por la crítica o por la teoría crítica. Eh, de manera tal que Gramsci lo que está un poco tratando de... y por si acaso, Gramsci no es, en términos de lucha política, Gramsci no es idealista en el sentido acostumbrado de la palabra. O sea, Gramsci sabe que no basta tú propagar formas de pensamiento distintas y convencer a mucha gente para hacerte del poder. Eventualmente tú vas a tener que tratar de tomar el Estado. O sea, no hay de otra. Aunque a fin de cuentas lo tomes como una cuestión transitoria, porque en tu mundo ideal final el Estado no debería existir como herramienta de dominación, pero hay que tomar el control del Estado. El programa que te está planteando es que en las sociedades más desarrolladas, donde la hegemonía es la primera cara del poder de la clase dominante, pues que los grupos opositores a la clase dominante deben empezar emprendiendo una guerra de posiciones e ir poco a poco disputando preceptos básicos del sentido común ideológico, y pero también poco a poco pues, ganando espacios y ganando adeptos, ¿no? Frente a medios de prensa que representen los intereses de la clase dominante, pues propagar medios alternativos, periódicos alternativos. Frente a partidos políticos que representen los intereses de la clase dominante, pues la producción de partidos políticos que representen clases marginadas o clases subordinadas o subalternas. Frente a planteamientos teológicos que son cónsonos con los preceptos del ABC del capitalismo, pues repensar teología más cónsonas más bien con la causa de los desamparados eh, y la mansedumbre y los condenados de la tierra y todo este tipo de cosas. Este,
para eventualmente, o sea, porque el punto sería, en la medida en que tú vas ganando espacio y ganando adeptos, tú vas logrando, o sea, las fuerzas opositoras, cuando yo digo ganar adeptos, me refiero que ganar adeptos es que tú estás desarticulando, ¿verdad? Desarticulando, desrelacionando ese que antes estaba, se sentía interpelado por los preceptos ideológicos y la hegemonía de la clase dominante y lo estás rearticulando para a este otro proyecto o a esta otra cosmovisión. De manera tal que tú vayas ya dentro de la llamada sociedad civil, haciéndote más fuerza y teniendo más y más apoyo, para que entonces cuando llegue el momento de la traducción política e institucional, tú tengas el respaldo necesario. Así sea la política institucional como una cuestión de si lo quieren ver como lucha armada, pues antes de tomar el Estado por asalto, pues más vale que tú tengas convencida la mayoría de la gente atrás tuyo, porque si no, la toma por asalto del Estado te va a durar bien poco como te caigan arriba los tanques. O entiéndase, si la lucha política es por la vía democrática liberal, cuando tú finalmente te tiras a una elección, pues que tú hayas logrado una articulación de contramovimiento tan grande que tú puedas salir validado y puedas salir electo a una posición de liderazgo político electoral, ¿verdad? Eh, Obviamente el ejemplo más rápido que me viene a la mente es justo lo que estaba pasando anoche en Nueva York, pero si nos vamos para atrás a un ejemplo histórico, Salvador Allende, que termina siendo electo en el 1970 presidente, como parte de una alianza de partidos y movimientos que se conoció como la Unidad Popular. Salvador Allende, y que es un presidente confesamente, abiertamente marxista, pero un marxista de nuevo cuño que abrazaba el mecanismo pluralista, democrático, liberal como vía de lucha, o lo que él llamó en su primer discurso en el Parlamento, la vía chilena al socialismo, que es una especie de prefiguración del eurocomunismo, experimentado acá en nuestra América. Este, pues, Allende no se tiró por primera vez en el 1970. Allende había tratado de ser presidente como tres o cuatro veces previas, ¿no? O sea, había tenido cuatro o cinco intentos previos eleccionarios y no salía validado. Eh, pero pues muchas veces en política para ganar hace falta primero perder varias veces. ¿Verdad? Tú pierdes una vez, lo tratas de nuevo para perder de mejor manera. Vuelves y pierdes, lo tratas de nuevo para perder aún de mejor manera. Y así sucesivamente, y quizás un buen día gana. Pero claro, en ese proceso tú vas calando, tú vas haciendo movimientos, tú vas interpelando gente, tú vas recabando apoyo y pues, finalmente quedas validado a nivel político institucional, ¿verdad? O sea, entiendas, y para volver al ejemplo de ayer más dramático de todas las victorias electorales que es la de Zoran Mamdani como alcalde electo de la ciudad de Nueva York. Voy a arriesgar una interpretación, ¿verdad? Esto no lo tengo bien pensado, pero sí de lejito y que pega bien con lo que estoy tratando de argumentar de la hegemonía y la guerra de posiciones. Mandami no gana esa elección anoche si no se dan un montón de circunstancias previas y actuales bien particulares. Pero dejando de lado un montón de circunstancias contingentes que jugaron un rol importante, perfectos de mi punto, Mamdani no juega, no, pero no gana esa elección si no es por el reavivamiento de un discurso progresista a la izquierda del centro de los círculos demócratas que empieza a coger vuelo a partir del 2006, 2007, 2008 y la erupción de la Gran Recesión,
la agudización de la pobreza y lo que llevó entonces al Occupy Movement. Lo estoy pensando en términos de Estados Unidos porque es el ejemplo de Nueva York anoche. Esto se replicó en otros lugares, pero que llegó al movimiento de denuncia del 1% y el movimiento del Occupy Movement, que de la toma de plaza para evitarla, el rescate de la ciudad, este tipo de cosas, y que a su vez también se vio respaldado o tenía sus elementos de eco institucional en la ejecutoria congresional de figuras claves como Bernie Sanders y el Grassroots Electoral Movement que él siempre tuvo, pero logra incrementar a nivel federal, o sea, a nivel nacional de los Estados Unidos. O sea, no, Mamdani no gana. Esto soy yo arriesgando la interpretación, pero me sirve para. Mamdani no gana si el movimiento de gente que uno asocia con la figura de Bernie Sanders no logra normalizar nuevamente de alguna manera el mote y el vocabulario asociado al socialismo en la cultura política de los Estados Unidos, que había sido a través de toda la Guerra Fría y hasta los otros días, y todavía lo es en muchos lares en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, un discurso y un vocabulario demonizado. Pero ¿cómo es posible que entonces en una ciudad que muchos la tenían como la ciudad capital del International Trade, una de las capitales del capital, para que la redundancia internacional más importante, y de momento usted tiene un musulmán nacido en Uganda, de padres orientales, que tiene 34 años y que abiertamente se identifica como socialista democrático, ganando la alcaldía de esa ciudad. Porque si salía electo alcalde de la ciudad de Carmel en California, ¿a quién le importa? Pero la ciudad de Nueva York, pues claro, eso a lo que voy, ese respaldo electoral, ¿verdad? Porque Nueva York logra anoche una cantidad de votos que no se lograba hace décadas, una participación electoral que no se lograba hace décadas. Pues eso no es de la noche a la mañana. Y aunque, como siempre, los individuos sí, sí son importantes, este joven tiene tremendo juego de pie. Este joven o sea, tiene un verbo florido y rapidito, se las inventa en el momento, es carismático. Pero amén de todo eso, como dice en inglés, that only takes you so far. Realmente eso es exitoso porque está montado en la organización progresiva y gradual que se ha llevado a cabo, por lo menos, por lo menos desde el 2008 para acá, de un movimiento a la izquierda del centro de los Estados Unidos, que ayudó a nutrir el sentido común lo suficiente para ampliar lo suficiente los parámetros de lo que es pensable como posible por la gente de a pie promedio, al punto de que en una ciudad como Nueva York, tanto en Manhattan como en Brooklyn, como en el Bronx, una mayoría de la gente estuviera dispuesta a votar por un candidato que se identificara abiertamente como socialista democrático y que apoya el congelamiento de renta, ¿verdad? Y que apoya todas las causas que uno asocia con el progresivismo o la izquierda o la centroizquierda o como quieran. Pues volviendo a Gramsci, a eso, a esa victoria de anoche, ¿verdad? Y esto es sin especular sobre el qué pasará, porque sabemos que las circunstancias son igual de complicadas. Eh, pero, irrespectivamente de lo que pase o no pase o deje de pasar, lo de anoche es la coronación, la traducción política institucional gubernamental de lo que había sido una guerra de posición bastante exitosa, ganando adeptos, ganando terreno, cuestionando los medios dominantes, imponiéndose
ante los medios dominados por los chavos de Elon Musk y los chavos de cuanto billonario se hubiese usado en campaña en su contra y así por el estilo. Claro, ¿verdad? Sí, eso. Claro, en el contexto en que Gramsci piensa la cuestión de la guerra de posición, pues en su mente está primero la distinción frente a la otra lucha política de conquista del poder, principal hasta el momento en todos los eventos revolucionarios de la época, de las épocas, que era la lucha armada o las huelgas masivas, las huelgas de masa que eran explosivas, que paralizaban el funcionamiento y las operaciones de las cosas, ¿verdad? Que es lo que Gramsci llama guerra de maniobra o guerra de movimiento. Y el punto de Gramsci es, pues mira, depende de dónde uno está ubicado, el tipo de forma política que prima en términos de la que se ejerce para mantener el poder, va en parte a ayudar a determinar cuál es la estrategia política de lucha a seguir. Si guerra de posición o guerra de maniobra o de movimiento. Entonces, comentario hasta aquí. Si no, me muevo a la... Y esa lucha de poder, profesor, que se da, que usted está explicando, pues lo vemos reflejado hoy en día también con las luchas de poder, ¿verdad? De grupos que se sienten marginados, ¿verdad? Sí, sí, Por sí. la política tradicional. Y entonces vemos cómo ciudades que sabemos que no va, nunca iba a pasar algo así, que un musulmán, ¿verdad? Que practique el Islam abiertamente y que sea, ¿verdad? Abiertamente de ese grupo, puede entronizarse en una política un poco más, ¿verdad? Centrista y derechista, ¿verdad? Dentro de lo que es Estados Unidos, porque, ¿verdad? Ya hay grupos que los cuales ya están cansados de la, yo digo más de la política tradicional, ¿verdad? Y de que los políticos hablan mucho, pero hacen poco. O sea, Ujú, se habla mucho, se promete mucho, pero la gente no ve específicamente un avance de ellos. Eh, Tanto económicamente como movilidad social, que era lo que, ¿verdad? Gramsci decía, ¿verdad? En muchos de sus escritos, esa movilidad social ujú. que se espera que el gobierno fomente en la sociedad. Y eso no se está viendo en Estados Unidos. Y no hablemos, pues, el problema de los hombres acomplejados, que ya eso es otra cosa. Ve que eso es otros 20 pesos. Ve, de lo, ¿verdad? Sí, yo creo que estas reflexiones sobre la guerra de posición es importante porque te demuestra que, vamos, parte, sabemos que, ¿verdad? Estados Unidos son 50 estados federados, más sin número de territorios y colonias, o como se quiera. Y la diversidad que eso implica. Pero a veces, o sea, por ejemplo, alguien como mi papá, que está preso de muchas veces del veneno visual que se destilan por las redes de Donald Trump y por las cosas más atroces que pasan en Gaza, por las fuerzas de Israel y todo esto. Pues ahí es como mi papá, pues piensa en Estados Unidos y pues piensa en Trump, ¿no? Y destila este odio y dice cómo es posible que este país... o sea, claro, y como todos hacemos todos los seres humanos, empezamos a usar el lenguaje de manera metonímica para usando una sola palabra para referirnos a muchas cosas. Entonces empezamos a hacer generalizaciones, ¿no? Que sí, ¿qué le pasa a los norteamericanos? ¿Qué le pasa a los estadounidenses? ¿Qué le pasa a ese país? ¿Cómo es posible que hayan caído presos de esto, presos de lo otro?
¿verdad? Digo, hablo del viejo mío, pero también hay cierto discurso nacionalista en Puerto Rico que cuando articula y habla de lo estadounidense, habla en esos términos. Pero es verdad, ese país, ¿verdad? Que cuesta llamarlo en singular porque sabemos lo diverso que es de todos sus elementos constitutivos. Pero ese país que logró la elección de alguien como Donald Trump, dentro de ese mismo país, pues usted tiene, qué sé yo, que sigue siendo reelecto el senador Bernie Sanders, sale electo Alexandria Ocasio-Cortez, anoche sale electo alcalde de la ciudad de San Juan, Mamdani, sale la primera mujer electa en el estado de Virginia, sale... Entonces, entonces es el mismo país, o sea, volvemos a conciencia de la pluralidad interna de ese país. Y pues, yo creo que la cuestión de la guerra, volviendo a Gramsci, la guerra de posición es importante porque no siempre el fruto de la guerra de posición, o sea, o el fruto de una guerra de posición bien librada y bien lograda, eh, no se, no se puede apreciar bien hasta que se logra la coronación, ¿verdad? Hasta que se logran hitos como los de las elecciones de anoche. Tú dices, diablo, mano, por eso es que a pesar de Trump, por eso es que a pesar de todo esto, la organización a nivel de grassroots es importante. Y es importante todo ese trabajo de base que se sigue haciendo todo el tiempo y que es alimentado por múltiples organizaciones, muchas veces inconexas entre ellas, pero que te luchan a nivel de condado, a nivel de ciudad, a nivel de pueblito, por el derecho a la vivienda, por la protección del medio ambiente, por el derecho de las comunidades trans o LGBTQI+, que te luchan qué sé yo, por mejores condiciones de vida de los afroamericanos, esas luchas que se sigue, que continúan y que se dan a diario, eh, pues logran, digamos, coger mayor organización en la medida en que esta guerra de posición pues sigue tomando fuerza. Y entonces pueden lograr traducción política e institucional. Sí, eso iba a decir algo. Jaime. Quería, so, hablando de los grassroots, ¿no? En el caso de anoche, en Nueva York, uno ve la importancia de ese trabajo de base, especialmente cuando uno considera que la prensa de Nueva York ha declarado la guerra a Mandani. Se llevan meses diciendo que es un comunista, que es una amenaza. Y ya hoy están pronosticando que Mandani va a fracasar. Sí, Se no sabe que ya los medios masivos le han declarado la guerra. Y grupos como el IPAC, ¿no? Los sionistas y otros, pues pasaron millones para derrotar a este movimiento, ¿no? Así que si no es por el grassroots, ¿no? Y también uno sabe que en Nueva York es casi imposible vivir. sí, Es la ciudad de la riqueza, pero una gran pobreza sí, y que se agudiza. Esta es una cosa que Bernie siempre está diciendo, la brecha entre rico y pobre es cada vez mayor y se ve claramente en Nueva York, sí, especialmente en áreas como Brooklyn. sí, Ya no se puede vivir en esos sitios, ¿no? Y yo creo que Mandami y esa gente, pues, saben que es un problema fundamental sobrevivir sí. pues, y tradujeron esa preocupación diaria vivida en un movimiento político. Sí, y ahora que tú mencionas eso de los medios, porque otra de las circunstancias, ¿verdad? Y esto que estamos viviendo realmente, ¿verdad? Uno puede hacer conjeturas porque lo que estamos viviendo es como bastante inusitado y todavía quizás nunca coge una estabilidad como antes las cosas cogían estabilidad como para pensarla bien de una vez y por todas, pero por ejemplo, Jaime menciona la presencia de los medios.
Y, y o sea, algo así es impensado tal vez, si no es precisamente porque gran parte de esa gente que se sintió interpelada y convocada a votar por este candidato, eh, sencillamente ya no se nutren de esos medios tradicionales, principales, ¿verdad? Quizás en otros tiempos, lo que se entiende como medio, pues son esos medios clásicos, los canales de televisión principales del cable básico, los rotativos principales privados, pero de momento, ¿verdad? Que son las contradicciones culturales del mismo sistema, porque todos estos medios alternativos son impensables sin el desarrollo de fuerzas productivas del capitalismo, pero unas circunstancias que permitieron que esto fuera así es que, pues ya la gente, volviendo a lo que decía más temprano, está el momento cuando la gente sabe que, por ejemplo, los medios dominantes te quieren vender un mensaje y te quieren quemar un candidato. Y muchas veces uno dice, pues yo lo sé, whatever. Pero hay instancias como esta en donde la gente está consciente de lo que están tratando de hacer, pero sí están lo suficientemente invested para no meramente consentir pasivamente y dejarlo pasar, sino sentirse lo suficientemente interpelados y movidos para salir a votar. Escoger un candidato, como dice Jaime, que lo que te plantea es algo de una manera tal vez un poquito más sistematizada, tal vez mejor pensada, pero de lo que es la experiencia vital de un montón de gente que vive en esa ciudad. Eh, pero nada, y volviendo a Gramsci, pues creo yo realmente que se presta para una reflexión sobre esta cuestión de la guerra de posiciones y de que quizás uno no ve los frutos de momento, pero, pero a la larga, pues sí, tal vez se puede lograr conquista. Este, sí. Entonces, lo otro que yo pues, quería hacer hoy eh, era, lo hago hoy. Bueno, lo anuncio vamos a ver. En el capítulo 3 perdón, capítulo 13 no. En los textos del cuaderno 13 mm, hay un texto que es el fragmento, que es el fragmento 17 que Gramsci nombra Análisis de las situaciones, relaciones de fuerza, donde Gramsci hace una especie de sociología política de cómo se van desarrollando las fuerzas sociales, o sea, cómo se van desarrollando los grupos sociales en contención en clases sociales propiamente. ¿Verdad? Y si me permiten, voy a leer eh, unos pasajes comenzando, ¿verdad? Yo le mandé esto escaneado hace 2 semanas. Empezando por la página 100 abajo dice, primeramente, la relación de fuerza hay que distinguir diversos momentos o grados, que fundamentalmente son estos. Uno, una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas, sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, se tienen los agrupamientos sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición dada en la producción misma. Todo un poco, es decir, hay un primer momento de relación de fuerzas donde existen las clases sociales en sí. Es decir, la distribución de seres humanos en grupos por default a cómo se relacionan con los medios de producción.
Entiendes, si son dueños de medios de producción o si no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo y que se ven obligadas a venderla a los dueños de ese medio de producción. Francis, este planteamiento fundamental permite estudiar si en la sociedad existen las condiciones necesarias y suficientes para su transformación. Es decir, si permite controlar el grado de realismo, de practicabilidad de las diversas ideologías que han nacido en su mismo terreno, en el terreno de las contradicciones que aquella ha generado durante su desarrollo. Número dos, un momento subsiguiente es la relación de fuerzas políticas, o sea, la evaluación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los diversos grupos sociales. Este momento puede ser a su vez, es decir, es el momento del paso de las clases en sí, por default, por como están ubicadas en la estructura económica, al paso de las clases para sí. Este momento puede ser a su vez analizado y distinguido en varios grados que corresponden a los diversos momentos de la conciencia política colectiva, tal como se han manifestado hasta ahora en la historia. El primero y más elemental es el económico corporativo. Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etcétera. Pero el comerciante no se siente todavía solidario con el fabricante. O sea que se siente, perdónenme, pero el comerciante no se siente todavía solidario con el fabricante. O sea que se siente la unidad homogénea y el deber de organizarla del grupo profesional, pero todavía no del grupo social más vasto. Es decir, un gremio se organiza en tanto el mismo gremio, pero no todavía como clase económica general. Un segundo momento es aquel en el que se alcanza la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social o de la clase social, pero todavía solo en el campo meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero solo en el terreno de alcanzar una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, porque se reivindica el derecho de participación en la legislación y la administración y tal vez incluso de modificarlas, de reformarlas, pero en los cuadros fundamentales existentes. Un tercer momento es aquel, y este es lo que Gramsci llama la fase más estrictamente política. Un tercer momento es aquel en el que se alcanza la conciencia de que los propios intereses corporativos en su desarrollo actual y futuro superan el círculo corporativo de grupo meramente económico y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el tránsito neto de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la que las ideologías germinadas anteriormente se convierten en partido, entran en confrontación y se declaran en lucha hasta que una sola de ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además de las unidades de fines, determinando además de la unidad de fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, situando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve, disculpe, situando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no en el plano corporativo, sino en un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo destinado a crear. Yo voy a hablar sobre esto de nuevo, pero déjame terminar el pasaje. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. O sea que el grupo dominante es coordinado y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables en el ámbito de la ley entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados. Equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, no hasta el burdo interés económico corporativo. Y por ahí siguen. La parte que yo quiero enfatizar de ese texto que estaba leyendo es que para Gramsci la fase más estrictamente política de una clase económico-social
perdón, como fuerza política es el momento en el que sabe que su poder es mucho más estable cuando logra incorporar hasta cierto punto al menos los intereses y las demandas de las otras clases subordinadas. Mm. Este, ¿Verdad? En términos históricos, más cercano a cuando Gramsci está escribiendo, pues piensen en la construcción de todo ese andamiaje en los países que lo tuvieron, del llamado welfare state o el Estado benefactor. El Estado benefactor, aún en sus momentos de mayor gasto público, aún en su momento de mayor redistribución, incluso de riqueza, a través de tributación progresiva y demás, nunca puso en entredicho la existencia del capitalismo como modo de producción. Lo que hacía era institucionalmente un tomar en cuenta las necesidades, los intereses, las demandas de los grupos subordinados, de los grupos menos aventajados en este arreglo social económico. Y eso es lo que hace que una clase, según Gramsci, digo, sí, según Gramsci, que una clase social se convierta propiamente en una fuerza política, porque ya no, porque él sabe que su poderío va a descansar mucho mejor ya no meramente reconociendo y defendiendo sus intereses estrictamente como clase económica y corporativa en los foros políticos, sino haciendo espacio, logrando articular e interpelar a grupos menos aventajados, subordinados, dominados, explotados, acomodando hasta cierto punto, dice Gramsci, sus intereses y sus demandas. Este, y, y ahí es en donde la hegemonía no es solamente una cuestión ideológica y cultural. Ahí donde la hegemonía está también montada sobre la concesión real de beneficios materiales demandados, solicitados, exigidos, pedidos por los grupos menos aventajados. Y yo quiero plantear eso porque, y en verdad que por hoy voy cerrando porque estoy cansado, pero eh, por ahí voy dejando, pero de ahí yo lo que quiero es agarrarlo la reunión próxima, porque la implicación de ese planteamiento de Gramsci tiene consecuencias para su teoría, porque Gramsci, de la boca para afuera, va a suscribir el que la revolución socialista tiene que ser dirigida, timoneada, liderada por la clase obrera industrial. Sí, que tienen que entrar en alianza con otras clases subordinadas y subalternas y qué sé yo qué, pero sigue anclada a un precepto marxista básico de esa época, que era que pues, el socialismo y el comunismo es producto de la revolución proletaria. Pero el planteamiento este de que para una clase económica volverse propiamente política, expandiendo su cadena de equivalencia para lograr articular los intereses de otros grupos más allá del que lidera esa clase, pues debería tener unas consecuencias donde ya la identidad del grupo portavoz y o portador de esta nueva etapa histórica en potencia, su identidad necesariamente se verá matizada en la medida en que tal vez incorpora unos intereses de otras clases que pudieran estar en riña con sus propios intereses como grupo. Eso no lo dije de la mejor manera, pero lo que voy es que cuando tú como grupo
que aspiras a ser grupo dirigente, incorporas intereses de otros grupos distintos al tuyo, el tú realmente, no a manera de engaño, si tú realmente acoges ciertos reclamos de otros grupos identitarios distintos al tuyo, eso tiene una impronta, eso produce una mácula, una mancha en tu identidad, a su vez. O sea, un poco choteo parte del punto de lo que quiero volver sobre lo que quiero volver sobre ello en la clase que viene, en la reunión que viene. Si tú eres marxista y tú entiendes que la clase obrera solamente puede lograr su revolución articulando relaciones con otros grupos subalternos como los campesinos, como una precondición necesaria para la revolución socialista, pero los campesinos te dicen, nosotros formamos parte de este movimiento, de este movimiento de gente que está insatisfecha con este bloque de poder para tumbarlo. Pero nosotros lo que queremos es un pedazo de, un pequeño pedazo de terreno propio. Si el socialista marxista de la época está dispuesto a conceder eso, eso tiene consecuencias, porque el marxismo clásico lo que cree es la abolición de la propiedad privada. Pero si está dispuesto a hacer esa concesión, no estoy diciendo que eso es negativo, estoy diciendo que la lógica del argumento de Gramsci rompe con la nitidez con la cual él éticamente suscribe el planteamiento. Porque la lógica del argumento de Gramsci lo que te plantea es que este sujeto revolucionario, tú quieras o no quieras que esté liderado por los proletarios, siempre va a ser necesariamente una voluntad colectiva plural, que va a estar sí hegemonizada por algún grupo social particular en un momento dado, en ciertas circunstancias, pero que va a ser una voluntad colectiva de cambio en donde las partes articuladas en esta voluntad colectiva no, su identidad particular no va a permanecer inalterada, porque en la medida en que se articulan a otras identidades distintas, esa articulación tiene máculas, las manchas a esas identidades preexistentes. Nada, todo esto yo voy a volver sobre esto. A lo que veo es que la lógica de la hegemonía en Gramsci hace que la cosa política sea mucho más compleja, aún, aún a pesar de lo que dice el mismo Gramsci, ¿verdad? Y adelanto, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea nuevo en la teoría política. Este es el derrotero de la obra de Gramsci cuando es cogida y reinterpretada por la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. A partir de ese texto de 1985, que es un gran texto de teoría política radical, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, pero que luego es reciclado, o no reciclado, perdón, luego es reelaborado y desarrollado a través de otros caminos por el mismo Ernesto Laclau, por su lado, con su desarrollo del planteamiento del populismo, y Chantal Mouffe por otro, con el planteamiento suyo de la democracia radical. Por ahí va la cosa. No te preocupes, Javier, gracias por conectarte, no importa el momento. Mi gente, vamos a cerrar hoy 14, 13 minutos más temprano. Pero sí, gracias por darse cita. Como le comentaba Socorro, yo estoy consciente que yo me tengo que excusar de una reunión, a la sesión que le sigue viene menos gente. Porque como esto no es compulsorio, esto sobrevive a base de la rutina, de que no se pierda la rutina. O para decirle en boricua bestial, de que no lo dejemos caer. Así que les agradezco que se hayan dado cita. Antes de la consabida foto, voy a parar la grabación